Tiene una grande gloria, descendiendo y está de la presencia del Señor. Tiene una grande gloria y vasijas de barro llena. Viene una grande gloria, descendiendo y está de la presencia del Señor. Viene una grande gloria, vasijas de barro. Una vez más, viene una grande gloria, descendiendo y está de la presencia del Señor. Viene una grande gloria y vasijas de barro verdeador. Los hijos de Sión se gozan en su rey, alaben su nombre con danza. ¡Hey! Con panderos y arpas, canten alabanzas al rey. Aleluya, 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 amén. Aleluya, 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 amén. Los hijos de Sión se gozan en su rey, alaben su nombre con danza. ¡Hey! Con panderos y arpas, cantan alabanzas al rey. Aleluya, 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 amén. Aleluya, aleluya, aleluya. Otra vez, los hijos de Sión se gozan en su rey, alaban su nombre con cantos, con panderos y danzas, cantan alabanzas al rey. Aleluya, aleluya, aleluya. Dios les bendiga. Oremos para ponernos en las manos del Señor. Padre, hoy empezaremos a ver este aspecto de ser participantes de la naturaleza divina. Aquí, Señor, vamos a mirar un poco de aquello que nos lleva tanto tiempo, porque cada uno de estos aspectos que se lleven a cabo y se realicen en nuestra vida tienen una gran participación de nuestra parte. Danos gracia para entenderlo y para poder vivirlo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, amados. Nuestro siguiente aspecto a ver es que como hijos de Dios recién nacidos, convertidos, preparándonos para ser llamados, elegidos y fieles, es necesario que esos niveles de gloria nos lleven a paladear, a deleitar estos aspectos de ser participantes de la naturaleza divina, porque así lo hemos venido mencionando, ¿no? Tenemos muy llena nuestra vida de nosotros mismos, el Espíritu Santo no está encontrando cómo fluir en nuestros corazones mientras somos vaciados y llenados de Él. Llegamos al punto en donde se va igualando esto y de ahí empezamos a añadir cosas a nuestra vida. Porque ya hay menos lucha, ya hay menos aspectos que el Espíritu Santo encuentra en oposición. Nuestra carne es tan difícil, le cuesta tanto trabajo sujetarse al Espíritu. ¿Por qué? Por los placeres, por los afanes, por las riquezas, por todo lo que la Escritura nos ha mencionado ya. Y llegamos a este punto. Llegamos al nivel, hermanos, en que entendemos que por amor a Dios, que nosotros necesitamos dejar que el Espíritu nos guíe y nos lleve para empezar a que nuestra vida sea cambiada y transformada y se vayan añadiendo, ¿verdad?, estas áreas de la naturaleza divina de Dios. Así es que para poder ser participantes de la naturaleza divina, es exactamente quitar algo malo para poner algo bueno.
del carácter y la personalidad de Dios. Y para esto nuestro pasaje base va a ser Primera de Pedro 1, del 4 al 11. Perdón, Segunda de Pedro. ¿Por qué tengo separado Segunda de Pedro? Es Segunda de Pedro 4, perdón, 1 del 4 al 11. Voy a leer desde el 3, amados. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros, pues, dice la Escritura, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en todo el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme esta vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bien, hermanos. De hecho, el título de este párrafo en nuestras Biblias, ¿verdad? Esto no está en el original, hay que aclarar. Alguien, por gracia de Dios, pues, piensa que este párrafo habla particularmente de esto y pone el título Participantes de la naturaleza divina. Y hay que resaltar por lo menos 3 aspectos de esta lectura, hermanos. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad nos han sido dadas por su divino poder, fíjense, nos es dado esto precisamente para que llegando al final del verso 4 dice, para que habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Hermanos, ¿qué es la concupiscencia? Ya lo hemos escuchado de nuestro pastor. Creo que es un deseo desmedido por algo. Podemos tener concupiscencia en la carne por diferentes aspectos, porque la mayoría piensa que solo son cuestiones inmorales, pero no, hermanos. Podemos tener conflictos en diferentes áreas, por el dinero, por la riqueza, por la moda, por pecados diversos. Así que este problema de la concupiscencia es lo que generalmente está haciendo que la carne se rebele y diga no. Pero qué bello es que para ser participantes de la naturaleza divina de Dios, dice que Dios nos ha dado preciosas, ¿verdad? Y grandísimas promesas. Y enseguida nos da estas 7 que en nuestro libro nos muestra que es como una escalera que nos va a llevar al reino de Dios en esta tierra y eternamente, por como hemos leído. Finalmente, vamos a ir abordando cada uno de estos aspectos, pero para ver estos 7 aspectos, perdón, que me regrese. El primer, dijimos que este pasaje está
dividido en tres partes. La primera es el acerca de la concupiscencia y que Dios nos da promesas. La segunda son los 7 aspectos que tenemos que sumar a nuestra fe. Y la tercera, que es la que quiero mencionar, es que nos dice el verso 9, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta. ¿Y cómo no, hermanos? Si hay tanto creyente en el cuerpo de Cristo en la iglesia, que se mantiene en el nivel natural, carnal completamente, ¿y qué se puede hacer para que su vida deje ese escalón, ese nivel y avance hacia Dios? Hermanos, mientras cada uno de nosotros no determinemos dejar todas las cosas, avanzar y permitir que en este proceso que hemos venido hablando, ¿verdad? ¿Cómo vamos a ser transformados de gloria en gloria para cumplir esta parte de la esperanza del cristiano? Todo esto que estamos viendo en esta segunda parte es lo que nos va mostrando, hermanos, lo que nosotros debemos de ir desarrollando en nuestras vidas para que no caigamos en estas dos partes, en la primera y en la última de este pasaje. La primera dice que si nosotros damos mucho lugar a la concupiscencia y a las cosas de nuestra carne, bueno, entonces, ¿cuándo le vamos a añadir a nuestra fe las cosas necesarias para que esa fe sea fuerte y pueda mantenerse, ¿sí?, llenándose de gloria en gloria? Bueno, si pasa tiempo y decidimos que no avanzamos o que tantito queremos avanzar y no, nos dice el tercer aspecto que el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Y aquí es donde ya hemos sido muy insistentes, amados. Nosotros llegamos a Cristo y toda nuestra vida pasada, ¿verdad?, en cuanto al pecado, fue perdonada y ahí en Cristo fuimos hechos nuevas criaturas. Pero cuidado, porque la naturaleza vieja, acostumbrada y habituada a pecar, ¿qué es lo que Pablo dice? ¡Ay de mí, miserable de mí, sujeto a este cuerpo de pecado! Todo ese cuerpo de pecado está lleno de estas luchas que no permiten que el espíritu, ¿verdad?, fluya abiertamente, y entonces tenemos todo un trayecto para hacer que esas áreas sean purificadas en nuestra vida. Por lo cual, haced firme vuestra vocación y elección. ¿Por qué? Porque de esta manera nos va a ser otorgada amplia y generosa entrada en el reino de nuestro Señor y Salvador. Bien, hermanos, si para ser participantes de esta naturaleza divina, nosotros, ¿verdad?, tenemos que añadir a nuestra vida los aspectos que están aquí, es importante, ¿verdad?, que nosotros entendamos que el fundamento, ¿verdad?, sobre el cual van a irse sumando estas cosas es nuestra fe. Así es que la fe es revelada en este pasaje como el fundamento al cual nosotros necesitamos irle añadiendo varios aspectos, ¿sí? Y estos aspectos, hermanos, son porque Dios quiere que aprendamos a participar de su naturaleza divina, que sigamos hacia la perfección, que sigamos conformados a la imagen de Cristo. Sin embargo, el que determina cuándo cada una de estas cosas va desarrollándose en nuestra vida y cómo se van desarrollando es Dios a través de su Espíritu Santo. Así es que nos dice este pasaje que las promesas que nos da para que por ellas podemos llegar a ser participantes de la naturaleza divina, ¿verdad?, son tan importantes que no tenerlas,
que no tener estas características del carácter de Dios nos mantiene en una vista espiritual muy corta y por eso analizamos todo muy terrenalmente. Y yo le animo, hermano, y hermana, a que usted observe, dedique un tiempo cuando está, no sé si repasado, distraído, muy ocupado, yo sé que Dios nos da gracia para cada momento, pero tome tiempo para analizar cómo habla, cómo piensa, cómo mira las cosas, cómo analiza, cómo juzga las bendiciones y los conflictos que cada uno tenemos en nuestra vida. Porque entonces, hermanos, entonces allí nosotros podremos tener una evaluación muy clara de que si nosotros estamos analizando todas las cosas muy terrenalmente, estamos totalmente carentes de los aspectos que vamos a ver enseguida. Y entonces por eso es importante que nosotros sumemos, ¿verdad?, a nuestra fe, que es el fundamento, que es donde comenzó la vida en Cristo. Por la fe podemos huir de la corrupción y así empezamos a aprender a participar de la naturaleza divina. Después de esto, la instrucción de Dios es proseguir. ¿Cómo me recuerdan cuando voy a proseguir hacia el blanco, al final hacia la meta? ¿Cuántas vidas? Y eso veíamos hace 8 días, que Dios nos ha puesto a todos para desarrollar la función que tenemos en la iglesia y edificar así el cuerpo de Cristo. ¿Cuántas vidas dependen de lo que haga yo? Por eso necesitamos decirle, Señor, dame la fuerza para proseguir contigo y ir hacia adelante. Así es que nuestro primer aspecto dice, añadid a vuestra fe virtud. Y cuando analizamos esto a nivel secular, decimos, esta persona es muy virtuosa porque tiene talentos o habilidades o cosas de este tipo, pero créanme que Dios está más interesado por nuestro corazón. Así es que aquí, en lo espiritual, la virtud es añadir pureza moral. Y qué precioso, porque entonces sí engloba muchos aspectos de la vida cotidiana. Amén. La virtud aplicada a nuestra vida moral, ¿sí?, va a tomar hecho con lo que vemos, con lo que oímos, porque hermano, cuánta cosa nosotros enfrentamos cada día en nuestro diario vivir. La palabra nos dice que hablemos con palabras correctas y todo lo que escuchamos en el mundo, es complicado, ¿verdad? Ofensas, groserías, dobles sentidos, tanta cosa que tiene este mundo, y se dan cuenta que la virtud tiene una pureza moral, porque a final de cuentas, cuando permitimos que esas cosas se alimenten tarde o temprano, hermanos, una mala palabra, una mala actitud, una cuestión muy agresiva puede salir de nuestra boca. Lo que vemos, lo que oímos, lo que hablamos tiene mucho que ver con la pureza moral. Y como ya mencionamos, Dios es el que va a determinar en qué punto, de acuerdo a cómo nosotros, hermanos, sometemos nuestra mente, nuestros ojos, nuestra boca, nuestros oídos a este proceso de limpieza y de que las cosas morales en nuestra vida sean puras. Es así como llega un punto que nosotros vamos guardándonos, obedeciendo, y Dios dice, esto ya quedó completo, y Dios hace que nuestro corazón esté lleno de pureza divina. Y por lo menos vamos a tener 5 aspectos que cuando lleguemos al quinto vamos a hacer una mención muy interesante, hermanos.
Pero vayamos considerando cómo esta pureza moral requiere del siguiente peldaño. Así es que quiero decirles que durante toda nuestra vida en estos 7 peldaños, nosotros nos vamos a dar cuenta que aunque Dios ha trabajado un tiempo en nuestra vida de pureza moral, cuando avanzamos a otro nivel, muy seguramente en ese nivel Dios también irá purificando más áreas. Así es que esto se convierte en una interacción, hermanos, donde todo el tiempo vamos a estar requiriendo de la virtud, del conocimiento, que es nuestro siguiente aspecto, y de cada uno de los que vamos a continuar estudiando. Conocimiento. Tenemos que añadir a la virtud conocimiento. Y miren, este conocimiento tiene que ser muy importante que nosotros le pongamos atención. Creo que se especializa principalmente en 2 áreas, ¿verdad? Conocimiento de la palabra y conocimiento experiencial. ¿De qué? De esa palabra y de las experiencias que el Espíritu Santo va a ir sumando a nuestra vida. Definitivamente algo que nuestro pastor menciona y a mí me encanta hoy, me ha sido una bendición compartir esto con muchos, porque él dice que el conocimiento da poder. Y por favor, solo quiero enfocar el área correcta, porque a veces no, se tiene poder y por eso hace tan... No. No estamos hablando de las cosas negativas, estamos hablando de que da poder. Tú terminas la primaria, sabes sumar, restar, multiplicar, dividir, ¿verdad? Y ese conocimiento nos da poder y capacidad de seguir avanzando y después llegamos más hacia arriba y cuando nuestro conocimiento llega a ser tal que englobamos una carrera universitaria y todo el conocimiento, es precioso. Yo platicaba con un hijo de mi prima tiene una hija y esa hija tiene un hijo, bueno, ese sobrino, nieto, algo así. Muy interesante, yo quería empezar a plantear en su vida algo de Dios. Y bien interesante, hermanos, porque él está en una etapa universitaria. Y cuando hablábamos de cosas como la Biblia es de Dios, como si es de inspiración divina, y él, dice, ¿usted ha estudiado teología, algo así? No, he estudiado la Biblia y nos hemos preparado, pero mira, esto es lo bonito porque, hermanos, el conocimiento amplio de toda la Escritura podía ser que los conocimientos seculares que él tiene, él, sí tiene razón, tío, sí es cierto, pues literariamente, cómo Dios inspira y escriben diferentes hombres en diferentes idiomas y en diferentes épocas. Y no, sí, tiene usted razón. Y hermanos, el conocimiento da poder, pero el poder mayor, dice Jesús, está en el que la lee y la obedece. Porque entonces esto le permite al Espíritu Santo desarrollar nuestra vida en este entorno de ser librados de accidentes, hay tantas cosas, hermanos, que la gente no deja de ver. Y es este tipo de conocimiento el que nosotros necesitamos sumar a una vida virtuosa. Porque podemos tener una vida moral y podemos estar bien acomodados, pero miren cómo el conocimiento hace que la gente, qué rico y qué deleitoso, le sabe compartir con nosotros, platicar o a veces también rechazarnos, porque, es que tú, eso que hablas es complicado, ¿cómo puedes vivir una vida así? Pues se admiran no cuando lo sabemos, sino cuando lo vivimos. Y eso que vivimos, hermanos, nos da de su gloria. Y esa gloria genera un ambiente de poder que la gente hasta se siente rara, pero dice, pero me siento a gusto. O incómoda, ¿verdad? Depende, son muy pecadores. Pero no solo conocimiento. Porque si nosotros hemos sido revestidos de pureza moral, si nosotros hemos crecido en el conocimiento de la palabra y las experiencias vivenciales de toda esta palabra, y eso nos ha rodeado de la gloria de Dios, de su poder, y la gente se puede dar cuenta cómo Dios nos protege, cómo nos guarda, cómo a nosotros nos luce el dinero, la ropa y un montón de cosas, hermano. La gente se da cuenta
Pero lo más importante es que nosotros no solo nos demos cuenta, sino que podamos avanzar al siguiente peldaño. Porque, hermanos, créanme que el conocimiento y la obra que el Espíritu Santo va haciendo en nuestras vidas va desarrollando el siguiente peldaño: dominio propio. ¿Qué es el dominio propio? Esto es muy precioso. El dominio propio es igual a la templanza. ¿Qué es la templanza? Hermanos, la templanza es algo que se hace fuerte. Un material templado, de hecho hay ciertos tratamientos para los metales y se templa de cierta manera un martillo que soporta el trabajo fuerte, ¿verdad? Para lo cual está diseñado y está bien templado. Un aspecto muy, muy interesante, muy hermoso de esta templanza es el dominio propio. Hermano, la palabra nos dice que dominar a nuestra vista lo que vemos, dominar la lengua. Dice, la lengua es un músculo tan tremendo, tan terrible, que ¿quién puede domarlo? Al caballo le pones la rienda y lo domas, pero a la lengua, ¿quién la controla? El dominio propio es nuestro carácter, en nuestras reacciones. Que no seamos de esas gentes que nuestro carácter se va hundido y se deprime y todo ya no sabe ni quiere hacer nada porque, o del lado opuesto, ¿verdad? Totalmente agresivo, impulsivo y se arroga. No, a mí no me toque, no me diga nada. Dominio propio, templanza. ¿Se dan cuenta que nuestra fe como fundamento requirió limpieza y pureza? Y esa pureza se va logrando conforme el conocimiento que vamos teniendo se va rodeando de la experiencia del Espíritu Santo. De tal manera que el siguiente aspecto que el Espíritu va desarrollando en nuestra vida es dominio propio. Veamos cómo Jesús, ¿verdad? Lo querían apedrear y lo querían despeñar. Y él, con el poder de Dios, dice que pasaba por en medio de ellos y todos se abrían y cruzaba por en medio de todos ellos. A veces nosotros, hermanos, no logramos dimensionar estas cosas cuando en nuestra experiencia propia, sea de laboral, sea familiar, sea del tipo que sea, o de inseguridad en la calle, Dios nos guarda. Yo lo he podido ver ahora con una cantidad innumerable de ocasiones en todas las áreas, hermanos. Pero logramos vencer cuando tenemos dominio propio, logramos vencer al mundo, a la carne y al diablo. Pero hermanos, aquí hay ingredientes muy interesantes que nosotros debemos de considerar, pero con toda responsabilidad, porque hermanos, el dominio propio, para llegar a este aspecto, se requiere disciplina, desarrollar hábitos naturales y espirituales. ¿Amén? Se dan cuenta que cuando entramos a esta segunda etapa de nuestro curso, que vamos a empezar a conocer cómo nosotros vamos a obtener recursos para avanzar y llegar a ese nivel de la esperanza del cristiano donde Cristo sea todo en nosotros. Y aquí están los aspectos prácticos, hermanos. Necesitamos añadir estas 7 cosas a la fe con la que nacimos. Nacimos en Cristo de nuevo y esa fe requiere ir creciendo y llenándose de estas cosas para que la concupiscencia no gane terreno, para que los pecados pasados sean purificados, para que la naturaleza caída sea eliminada y seamos llenos de la gloria de su presencia. Ay, si esto no nos emociona, creo que estamos muy llenos de la carne. Así es que voy a enfatizar, hermanos, que la templanza, el dominio propio, logra vencer al mundo, a la carne y al diablo, pero solamente
con el persistir de cada día en ser disciplinados. Y disciplina no significa que le vamos a dar a nuestros hijos, significa que nosotros hacemos hábitos y disciplinas. Nos levantamos temprano, oramos, leemos, ayunamos, nos negamos a cosas que al espíritu no quieren. Estos son disciplinas, hermanos. No solamente es disciplina, ¿verdad?, sino también hábitos naturales y espirituales. Necesitamos ceñir a esta carne de todo aquello que le gusta y que también no le gusta. Hay cosas que debemos hacer y hay otras que debemos dejar de hacer. Así que así es como nosotros podemos sumar el dominio propio. Repasamos nuestro fundamento, la fe. A la fe, cuidado, virtud, pureza moral. Mucha responsabilidad nuestra, hermanos. Yo diría que 50% es, o 70 o 80% es nuestra responsabilidad, porque entonces el Espíritu Santo, bien fácil, cuando nosotros nos aplicamos en limpiarnos, Él nos llena de ese poder, de esa gracia y esa gloria, para que nosotros no estemos deseando nada en esta área de la concupiscencia. A la virtud, conocimiento de la palabra y experiencial. Vivir esa palabra y lo que el Espíritu Santo nos pone en vivencia para que se desarrolle. El dominio propio, que es nuestro siguiente aspecto, que nos da templanza, que nos da dominio, que la templanza nos hace resistentes y útiles, pero que también nos da un control para lograr vencer al mundo, la carne y al diablo, y se logra con disciplina, hábitos naturales y espirituales. Ahora sí, qué cosa más hermosa, hermanos. Moisés es alguien de quien hablamos de nuestro siguiente aspecto. Paciencia. Y qué interesante, amados, que esta palabra paciencia tenga que ver directamente con otra palabra muy característica. Es paciencia o perseverancia. Fíjense cómo el apóstol Pablo nos da un ejemplo gráfico de esto. Dice, el que corre con paciencia la carrera y persevera en toda esa carrera, terminará triunfante. Paciencia, yo recuerdo una palabra de mí, que no seas pachorrudo, no es pachorra, no es estar ahí. Ay, es que yo soy muy paciente y pues que me digan lo que me digan, yo no hago nada. No, eso no es paciencia. Paciencia, hermanos, es así como es esperar la obra que Dios está haciendo en la vida. La paciencia nos muestra que nosotros debemos de perseverar. Y esta perseverancia es gráfica para los maratonistas. El que corre con paciencia, corre la carrera, no sale. Ya cuando va a media carrera ya va bien acalambrado y ya no puede, no. Él corre con paciencia. Sí, empieza trotando y luego aprieta el paso hasta que llega a un nivel, a un ritmo de perseverancia. Dice, ahora sí, en este nivel de perseverancia me debo de mantener para poder soportar todo el trayecto de la carrera. ¿Por qué? Porque la finalidad es terminar triunfante. Y hermanos, esto de la paciencia es todo un mensaje que compartir. Bien, el Señor trajo a mi mente, y quiero compartirlo rápido, varias cosas. A veces somos impacientes cuando le pedimos a Dios algo. Señor, es que necesito esto. A veces Dios nos lo concede y dice, sí, lo vas a tener. Pero no esperamos el tiempo de Dios. Lo queremos ya. También la paciencia cuando tenemos pruebas. Oye, esto a veces es más complicado, ¿verdad? Porque estamos dentro de la prueba y decimos, ay, ¿cuándo va a acabar esto? Pero como el maratonista, si decimos, aquí yo no me metí por andar yo ni haciendo chisme o armando cosas. No, yo vi cómo Dios me trajo a través de esto. Y si Dios me trajo a esta prueba, debemos de aprender como el maratonista a tomar un ritmo y avanzar, a perseverar, porque allí es donde Dios va a cumplir su obra. Y hermanos, qué delicioso, qué deleitoso es cuando Dios ha terminado
la obra en nuestra vida y entonces esto, ¿verdad?, termina en una obra triunfante. Y así como esto hay muchos ejemplos, ¿verdad? Saúl no esperó a que Samuel llegara, yo hice el sacrificio antes y eso lo descalificó totalmente, lo terminó de descalificar y Dios lo desechó como rey. Paciencia para esperar los tiempos de Dios, ¿verdad? Y todos estos aspectos espero que los sean bendición. Yo espero que su mente haya corrido por muchos aspectos para entender que la paciencia se aplica en muchas situaciones y áreas de nuestra vida. Y ahora sí, el quinto aspecto. Añadid a la vuestra paciencia piedad. ¿Qué es la piedad? Bueno, no es otra cosa más que santificación, ¿verdad? Y hemos visto que cuando nosotros llegamos a Cristo y somos salvos, hemos sido llamados santos. ¿Qué santos? Apartados para Dios. Pero Dios nos mete después de eso a un proceso de santificación, de apartar todo lo que es pecado de nuestra vida. Y esto es la piedad. Y aquí llegamos ya a un punto muy interesante, hermanos. Veamos cómo añadimos a la virtud. Dijimos que hay mucho, depende de nosotros. A la virtud, conocimiento. Y es de nosotros estudiar, leer y obedecer. Sigue siendo alto el nivel de participación de la responsabilidad que nosotros tenemos, de las cosas que tenemos que hacer. Dominio propio. Y ahí como que ya no es tanto lo que tenemos que hacer, sino ya es la obra que Dios va controlando en nuestra vida. Es su espíritu que nos ha ido llenando, es las cosas que nos rodean de Él, los que nos capacitan y ahora hacen que nosotros tengamos poder, ¿verdad? Para controlar y dominar nuestra vida y poder llegar al siguiente nivel, que es la piedad o santificación o pureza, ¿verdad? Pero esta parte de la piedad o la santificación, hermanos, hemos venido menguando tanto que quiero leerlo tal cual lo redacté de nuestro curso y lo que Dios me mostraba. Es solo el poder divino el que nos hace piadosos y nos hace piadosos al participar de su naturaleza divina. Porque con esa luz y esa gloria que ahora hemos recibido, ahora podemos iluminar a otros. Hermanos, yo he visto cómo la piedad en la vida de alguien que está caminando con Dios, que Dios aviva su vida, aún entre compañeros de trabajo, aún entre todos, ya dicen, ya, como que ya lo tratan a uno diferente y lo ponen a uno en un escalón diferente de trato. Y aquí es donde vamos a tener, yo veía que sí teníamos que tener el comentario que nuestro libro nos tiene. Al añadir estos primeros 5 peldaños, la naturaleza divina ha transformado nuestro espíritu, alma y cuerpo. Y yo subrayé algunas cosas aquí en nuestro libro que quiero leer, amados. Después, con los siguientes peldaños, al añadir dominio propio y paciencia a nuestro cuerpo, ahora es guiado por el Espíritu y es santificado. Es su poder divino el que nos hace piadosos al participar de la naturaleza divina. Al añadir estos 5 primeros peldaños a nuestro desarrollo cristiano, la naturaleza divina ha transformado nuestro espíritu, alma y cuerpo de manera que nos mostramos piadosos para todos los que nos rodean. Esto habla de nuestro madurar para llegar a tener el carácter de Cristo. Aún así, esto todavía no es la totalidad de la vida de Cristo en nosotros, porque hay 2 partes en la vida cristiana. Estas son bien importantes, bien interesantes. Por eso quise leerlo, hermanos. Hay 2 partes en la vida cristiana, y estos son carácter y ministerio.
estamos llegando a este punto donde decimos que nuestra obra, la obra que Dios ha hecho en nosotros ahora va a ser útil para bendecir a otros. Perdón, ya perdí el renglón. Carácter y ministerio. Primero debemos concentrarnos en recibir el carácter del Señor, pero también tenemos que seguir adelante para compartirlo en el ministerio con otros. Este ha sido el plan de Dios desde el principio, cuando dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, hablando de carácter. Y señoré en toda la tierra, hablando de ministerio. Veremos este orden divino también revelado en los peldaños en el bosquejo de 2 de Pedro 1 del 5 al 7, mientras que los 5 primeros peldaños de 2 de Pedro desarrollan nuestro carácter interno. Los 2 últimos peldaños que estudiaremos ahora conciernen al desarrollo de nuestro ministerio externo. Hoy creo que sí logramos acabar, hermanos. Voy a tomarme tal vez unos 5 minutitos más. Pero veamos cómo estos 5 peldaños ahora van a dar un fruto, porque a la piedad hay que añadirle afecto fraternal. Y el afecto fraternal es el amor fileos. Ya hemos estudiado que el amor en la Biblia o en el griego que está escrito en el Nuevo Testamento está dividido en 3. El amor eros, que es el amor pasional, el amor sexual. El amor fileos, el amor que uno siente por sus padres, por sus hijos, por sus amigos. Y el amor ágape, que es el amor de Dios, ese amor que decide, que toma decisiones, que no depende de las emociones, que dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio desde antes de la fundación del mundo a su Hijo unigénito. Si nos convertimos en cristianos egocéntricos que siempre buscan las bendiciones pero nunca dan a otros, podemos estancarnos como el mar muerto. Por tanto, añadamos a nuestra creciente vida cristiana este siguiente paso para extendernos hacia otros en el afecto fraternal. Yo quiero decirles, hermanos, que esta experiencia en nuestras vidas es necesaria porque en la proporción en la que nosotros servimos a otros, vamos a experimentar toda una serie de situaciones. Para con los cristianos muy carnales, ahí vamos a sufrir bastante cuando les sirvamos. Y nos van a exigir y yo no le pedí nada y bla, 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 bla. Bueno, nada más métanse cada domingo a la iglesia y traten con los hermanos y ahí cada quien tenemos nuestras experiencias. Pero por el otro lado, también tenemos hermanos más espirituales, ¿verdad? Que como ya lo mencionaba en una ocasión, 2 cosas, o nos deleitamos porque qué delicioso es estar con ellos y compartir del Señor y todo, o decimos, ay no, es que ese hermano me va a empezar a hablar de lea su Biblia y haga esto y haga esto. Bueno, depende de qué tipo de hermano en su crecimiento estemos teniendo en nuestra relación diaria, pero hermanos, esa es nuestra labor. Quiero decirles que llegando a este nivel, todos los hijos de Dios se convierten en deleitosos. No importa si el creyente sea muy carnal o muy espiritual. Porque esto que venimos hablando de que Dios ha trabajado en nuestro cuerpo, alma y espíritu, ha hecho que precisamente estas cosas de la naturaleza caída ya no estén agrediendo a la gente. Porque, hermanos, así es nuestra personalidad propia, agrede a otros, ¿verdad? Y no quiero abundar más en eso, solamente decir que el afecto fraternal nos prepara para el siguiente peldaño y el último, es añadir al afecto fraternal amor. Amor ágape. Aquí está la perfección de la vida de Cristo en nosotros. Y entonces ya no solo ministramos a otros, ahora también ya ministramos directamente a Dios. Amén. Quiero terminar leyendo esto que buscaba en el Señor tratar de plantar en nuestros corazones para
este aspecto que vimos el día de hoy, ser participantes de la naturaleza divina. No sé si hasta aquí el Señor quiere que concluyamos esto, pero si sí, quiero leer esto, y si no, el Señor aún dará algo más para nuestra próxima semana. La clave es mantenernos diligentes en todos los 7 peldaños, pues el propósito de Dios es edificarnos para ser cristianos maduros y equilibrados. Padre, gracias por esta palabra, Señor. Gracias por enseñarnos que si tenemos estas cosas, Señor, venceremos al mundo, a la carne, a Satanás, y no habrá nada de la concupiscencia que estorbe que la gloria de tu carácter, de tu vida, sea desarrollada en nosotros. Gracias, Señor, por este hermoso tiempo, y permítenos, Señor, deleitarnos de ello durante la semana y vernos dentro de 8 días continuando en nuestro estudio. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Señor les bendiga, hermanos. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Y no sé